Recuerdo aquel día del divorcio, un momento que para muchos fue el final de una era, pero para mí, el silencioso inicio de otra. Alejandro esperaba lágrimas, gritos, una batalla ruidosa que confirmara su dominio, su victoria. Él pensaba que mi calma, mi falta de resistencia ante el papel que me ofrecían, era señal de una derrota sin paliativos. No comprendió que el silencio de una mujer no es siempre una debilidad, sino a veces la concentración de una mente que observa, que escucha más allá de las palabras, que teje hilos invisibles. Él nunca supo que aquel teléfono escondido bajo un cajón, la puerta a su doble vida, había abierto mis ojos a una verdad mucho más profunda sobre él, sobre nosotros, mucho antes de llegar a cualquier tribunal. La realidad, la verdadera esencia de las personas y de las relaciones, a veces solo se revela con nitidez cuando todo lo construido se ha desplomado por completo. Aquel amanecer en el Mediterráneo, lejos del bullicio de Madrid, era solo el primer capítulo de una historia que Alejandro jamás pudo prever, una historia escrita con la tinta de la discreción y el valor. Aquel día, el sol del Mediterráneo caía sobre las suaves olas, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas. Me llamo Sofía Castillo, y a mis 34 años, me encontraba cenando en la cubierta de un yate de lujo, mientras la brisa marina acariciaba mi rostro. Hacía apenas unas horas, en un tribunal de Madrid, había puesto fin a mi matrimonio con Alejandro Vidal, un nombre que alguna vez resonó con orgullo en el mundo de la tecnología. La quietud del mar reflejaba la paz que sentía en mi interior, una calma que venía de una decisión tomada con firmeza, sin vacilaciones. No hubo lágrimas, ni gritos, ni reproches. Solo la firma de unos documentos y una salida silenciosa, una partida que para muchos, incluyendo a Alejandro, debió parecer la rendición de una mujer derrotada. Mientras yo disfrutaba de un vino blanco, sentada junto a comandante Ricardo Soler, un hombre cuya presencia emanaba una mezcla de autoridad y serena sabiduría, la escena en Madrid era muy diferente. Alejandro, en su arrogancia, había organizado una celebración en un restaurante exclusivo del centro de la capital. Estaba eufórico, rodeado de sus aduladores y de Carla, la joven que había ocupado mi lugar. Reían a carcajadas, alzando copas de champagne, brindando por su nueva libertad y por lo que él consideraba una victoria rotunda. Su teléfono zumbó sobre la mesa, vibrando con una noticia que detuvo su risa de golpe, congelando la celebración en un instante de incredulidad. En la pantalla del móvil, una foto a todo color mostraba a una mujer, a mí, Sofía Castillo, con una copa en la mano, sonriendo plácidamente en la cubierta de un lujoso yate. A mi lado, con una expresión de interés, estaba comandante Ricardo Soler, cuya reputación como magnate formidable era bien conocida en todos los círculos empresariales. El titular, visible incluso en el aturdimiento de Alejandro, hablaba de mi divorcio y de mi inesperada compañía. El champán en su boca debió tornarse amargo. Un escalofrío le recorrió la espalda, un miedo helado que ni todo su dinero ni su jactanciosa seguridad podían disipar. Las palabras de su abogado Roberto Díaz, resonaron en su cabeza, pero él las había ignorado. Ella no discutió nada, Sofía, nada, murmuró para sí mismo, con la voz apenas audible. ¿Entonces qué es esto? ¿Qué ha hecho ella? Su rostro, antes rebosante de triunfo, ahora mostraba una mezcla de pánico, sospecha y una rabia incipiente. La noche de su supuesta victoria se estaba convirtiendo, sin que él lo supiera, en el inicio de su verdadera pesadilla. Recuerdo a Alejandro de una forma que casi nadie más conoce ahora, no como el Alejandro Vidal que se jactaba de tener millones de euros, sino como el joven programador con ojos llenos de un fuego ambicioso, viviendo en un piso modesto de un barrio humilde de Madrid. Fue en esos años cuando nuestra historia realmente comenzó, entre el olor a café barato y el zumbido constante de su ordenador, mientras él tecleaba sin descanso líneas de código que prometían cambiar el mundo. Yo trabajaba entonces en una pequeña empresa de diseño gráfico, y cada euro que ganaba, cada esfuerzo que ponía en mi trabajo, era para alimentar ese sueño compartido, para que Alejandro pudiera dedicarse por completo a lo que entonces llamábamos lógica Vidal. Mis noches a menudo terminaban con la lectura de sus borradores de código, buscando errores o sugiriendo mejoras que él, en su efervescencia,
a veces pasaba por alto. Organicé innumerables cenas, pequeñas reuniones en nuestro modesto salón, donde cocinaba con esmero para impresionar a cualquier inversor potencial que Alejandro lograra convencer de venir a visitarnos. Creía ciegamente en su visión, en la promesa de un futuro nuestro, un futuro construido sobre el ingenio de mi hombre y el apoyo incondicional de su Sofía. Eran tiempos de sacrificio, sí, pero también de una conexión profunda, de la certeza de que estábamos construyendo algo grande, juntos. Sin embargo, con el éxito incipiente, comenzaron a aparecer las primeras sombras. Recuerdo el día exacto en que Alejandro, por primera vez, me habló con un tono que no reconocí, un tono lleno de una arrogancia que me heló el alma. Estábamos discutiendo sobre una presentación para unos nuevos inversores, y yo había sugerido una pequeña modificación en la estrategia. Él, con un gesto de desdén, me interrumpió diciendo: «Tú no entiendes de negocios, Sofía. Este es un mundo de hombres, tú solo encárgate de la casa». Aquellas palabras, dichas con una ligereza aplastante, se clavaron en mi memoria como una espina. No levanté la voz, no discutí, pero algo dentro de mí se resquebrajó. La promesa de un futuro nuestro empezó a sonar más bien a un futuro suyo, un imperio donde mi papel se reduciría a una mera figura decorativa, a la sombra de su deslumbrante ascenso. El sueño, que una vez fue compartido, ahora parecía pertenecerle solo a él, y yo, su compañera silenciosa, comenzaba a sentir el peso de esa silenciosa exclusión. El tiempo siguió su curso y lógica Vidal, con el impulso de los primeros inversores y el ingenio inicial de Alejandro, creció exponencialmente. Nuestro humilde piso fue reemplazado por un ático en el exclusivo barrio de Salamanca, con vistas espectaculares de Madrid. Mi vida, que antes giraba en torno a sus proyectos y nuestras cenas para inversores, ahora se transformó en una sucesión de eventos sociales, galas de caridad y la gestión impecable de una casa que se sentía cada vez más grande y vacía. Alejandro, consumido por el vertiginoso ascenso de su compañía, se volvió una figura cada vez más ausente, una sombra que apenas pasaba por casa, si no era para coger la maleta o cambiarse de ropa. Las cenas en solitario se convirtieron en mi rutina, el sonido de mis pasos resonando en el silencio de un hogar demasiado grande. Sus viajes de negocios eran cada vez más largos y frecuentes, y cuando estaba en casa, su mente siempre parecía estar en otro lugar, abstraída en llamadas telefónicas que hacía en secreto desde su despacho, con un tono de voz bajo y esquivo que nunca usaba conmigo. Empecé a sentirme como una pieza de mobiliario más, una parte de la decoración que no interactuaba, solo existía. El peor golpe, sin embargo, llegó cuando, por casualidad, escuché fragmentos de conversaciones suyas con amigos o colegas. Los oía hablar de mí, llamándome la esposa clásica, Sofía, solo buena para las fiestas, o riéndose de mi supuesta ingenuidad en los asuntos de negocios. Cada palabra era un puñal, una confirmación de que mi valor en su mundo se había reducido a una mera fachada. Fue entonces cuando lo encontré, el segundo teléfono, escondido torpemente bajo el cajón de mi tocador. No lo abrí, no necesité hacerlo. La sola existencia de ese objeto, oculto en nuestro espacio íntimo, habló más alto que cualquier confesión. Aquel día, la última brizna de la ilusión sobre nuestro matrimonio se desvaneció por completo. En lugar de confrontar, de gritar, de desahogar mi dolor, sentí una calma extraña. Una resolución silenciosa. Aquella noche, en lugar de llorar, comencé a sentarme en el escritorio de Alejandro, abriendo en silencio sus archivadores, examinando con detenimiento los documentos legales y los contratos de lógica Vidal. Las letras pequeñas, que él siempre decía que yo no entendería, ahora se convirtieron en mi único foco, en mi nuevo lenguaje. Mi silencio, que una vez fue paciencia, se transformó en una herramienta de observación, una coraza. No hubo confrontación alguna, no la hubo. Cuando descubrí la verdad sobre el segundo teléfono y la traición de Alejandro, la primera reacción no fue el dolor, sino una claridad helada. Sabía que gritar o llorar no cambiaría nada, solo me haría parecer débil, justo lo que él esperaba. En cambio, mis noches comenzaron a llenarse de la lectura metódica de documentos,
contratos y la compleja estructura de propiedad de Lógica Vidal. Alejandro, en su prisa por expandir su imperio y en su arrogancia por creerse indispensable, había delegado en mí, en los primeros años, ciertas responsabilidades administrativas y fiscales. Me había otorgado un poder notarial para manejar los aburridos asuntos de impuestos, un detalle que él mismo había olvidado por completo, pero que yo, Sofía Castillo, no. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en el nombre de David Ruiz, un nombre que había escuchado de pasada en los inicios, relacionado con el código base, con un concepto brillante que Alejandro siempre se había atribuido por completo. Al investigar más a fondo, descubrí la cruda verdad, la patente central de Lógica Vidal, el algoritmo predictivo que hacía valer a la empresa cientos de millones de euros, no estaba a nombre de Alejandro. Estaba a nombre de David Ruiz, registrada en 2014, 2 años antes de que Lógica Vidal fuera oficialmente constituida. Y David Ruiz, según los archivos, había fallecido trágicamente poco después, en un incidente que Alejandro había calificado de accidente desafortunado. El desprecio de Alejandro no solo era hacia mí, sino hacia la memoria de un genio al que había despojado de su legado. A medida que la relación de Alejandro y Carla se volvía cada vez más descarada y pública, el motor de mi determinación se encendió aún más. No era solo por la infidelidad, sino por la injusticia, por la burla a la decencia. En aquel momento, mi mente voló a un recuerdo de hacía 3 años, a una gala benéfica donde Alejandro había ignorado al comandante Ricardo Soler, tildándolo de dinosaurio de la vieja economía. Yo, sin embargo, me había quedado conversando con el comandante durante 2 horas, discutiendo sobre logística y la ética en los negocios, encontrando en él una agudeza intelectual y una visión que Alejandro nunca tuvo. Esa noche, con el corazón en paz pero la mente en guerra, marqué un número. El comandante Ricardo Soler contestó. Tengo una empresa que vale más de 350 millones de euros, le dije con voz firme. Pero su director es un pasivo. Necesito un socio con capital y un yate donde esconderme mientras se asienta el polvo. La decisión interior estaba tomada. Este plan no es venganza. Es justicia. Justicia para mí, y para David Ruiz. Alejandro, ajeno a la madeja que yo tejía en silencio, se hundía cada vez más en su autocomplacencia, regodeándose en su relación abierta con Carla. Estaba ciego, totalmente ciego, confiado en que su abogado Roberto Díaz, un hombre conocido por su ferocidad en los tribunales, lo protegería de cualquier eventualidad. Para él, yo era un obstáculo menor, una mujer emocional que se rendiría con una pequeña compensación, sin la menor idea de la magnitud de lo que se gestaba a sus espaldas. Su arrogancia era un velo espeso que le impedía ver la verdad, impidiéndole siquiera considerar que yo pudiera tener un plan, una capacidad, una voluntad de contraatacar. El día del divorcio llegó, con el aire pesado en la sala de arbitraje del bufete Garrigues y Asociados. Alejandro, impaciente, solo quería que todo terminara rápido para volar a esquiar con Carla en Sierra Nevada. Recuerdo mi entrada. Vestía un sobrio traje Dior vintage, tan impecablemente ajustado que se sentía como una armadura. Mi cabello recogido en un moño severo, sin joyas, ni siquiera mi anillo de bodas, que había dejado sobre la mesita de noche semanas antes. Alejandro me ofreció un trato que él consideraba generoso, un apartamento en la costa del Mediterráneo, un coche de lujo y una asignación mensual de 10.000 euros durante 3 años. No habría participación en Lógica Vidal, ni opciones sobre acciones, ni pensión compensatoria. Abogado Roberto Díaz, con una sonrisa mordaz, deslizó un grueso documento por la mesa. Suspiró Alejandro, con la mirada puesta en su reloj, aquí vamos. ¿Qué quieres, Sofía? ¿La finca de Cádiz? Ya te dije que está vinculada a la sociedad limitada. Pero yo, manteniendo mi mirada fija en los papeles, pronuncié con voz apenas un susurro, no quiero el apartamento en la costa del Mediterráneo. No quiero el coche. No quiero la asignación. Saqué un bolígrafo sencillo de mi bolso, un viejo bolso de cuero, y sin levantar la vista, firmé. Firmé la renuncia a todos los bienes conyugales,
la renuncia a cualquier derecho sobre lógica Vidal y su propiedad intelectual. El bolígrafo de abogado Roberto Díaz, que antes no dejaba de hacer un tic, tic, tic irritante, se detuvo abruptamente. Alejandro se quedó helado, sus ojos se entrecerraron con una punzada de paranoia. Pero Sofía, balbuceó, lógica Vidal está valorada en más de 350 millones de euros. Mi mirada se encontró con la suya, vacía como ventanas de una casa abandonada. Lo sé, Alejandro. Solo quiero terminar. Quiero ser libre de ti hoy, ahora mismo. Y así, en apenas 3 minutos, sin una sola discusión, sin una sola lágrima, dejé la sala. Abogado Roberto Díaz me observó con una mezcla de asombro y profunda inquietud. Es demasiado fácil, Alejandro, le escuché decir, con una voz tensa. La gente no se aleja así de más de 350 millones de euros. Ella lo hizo, se jactó Alejandro, ignorando el presentimiento de su abogado. Él no sabía que aquel silencio no era rendición, sino el preludio de una tempestad. Alejandro, ajeno a mi despertar y a la telaraña que yo había comenzado a tejer en silencio, se entregaba a la euforia de lo que él consideraba su victoria. Aquella tarde, el restaurante exclusivo del centro de Madrid resonaba con sus risas y las de sus amigos más cercanos, sus sí señores, y por supuesto, Carla. Hablaban de su ingenio, de cómo había escapado de un matrimonio sin perder ni un euro de más, mientras yo, su esposa recién divorciada, había aceptado un trato ridículo. Veía su jactancia, escuchaba sus comentarios despectivos sobre mi supuesta debilidad, su falta de visión para los negocios, y una parte de mí, la que aún recordaba a ese joven ambicioso del barrio humilde, sentía una punzada de tristeza por el hombre en el que se había convertido. Pero la Sofía de ahora observaba, simplemente observaba, con la calma de quien ya conoce el final de la obra. La celebración de Alejandro era ruidosa, llena de brindis con caros caldos que él no apreciaba, solo exhibía. Carla, a su lado, reía con una ligereza que me resultaba familiar, una risa que yo misma había usado en el pasado para complacerle, para encajar en el papel que él me había asignado. El sonido incesante del teléfono de Alejandro, vibrando sobre la mesa, se convirtió en una molestia creciente para él. Era abogado Roberto Díaz, su abogado, y Alejandro, con un suspiro impaciente, rechazaba las llamadas, deseando que el mundo no interrumpiera su momento de gloria. Finalmente, con un gesto de exasperación, contestó. Su rostro, antes distendido por la alegría y el alcohol, comenzó a tensarse, sus cejas se fruncieron en una expresión de incredulidad, luego de ira contenida. Se levantó de la mesa, alejándose para hablar en un rincón más discreto, aunque su voz, entrecortada por la sorpresa, aún me llegaba a ráfagas en mi mente, ya que yo había anticipado este momento. Abogado Roberto Díaz, con una voz que él, Alejandro, calificaba de gaguafiestas, le estaba revelando lo que él no podía concebir. Los papeles de los inmuebles, el ático en el barrio de Salamanca, la finca en la costa de Cádiz, no estaban a su nombre, no figuraban como activos de lógica Vidal. Pertenecían, según el registro, a una entidad opaca, una corporación en las Islas Caimán, Némesis Inversiones. La noticia le golpeó como un rayo en medio de su burbuja de champán y éxito. ¿Cómo podía ser? Él había comprado esas propiedades, su nombre estaba en el fideicomiso. El abogado, con paciencia tensa, le explicó que él, Alejandro, figuraba como fiduciario, sí, pero no como beneficiario. El beneficiario era Némesis Inversiones, una entidad cuya única firma autorizada era la mía, Sofía Castillo. Alejandro sintió una punzada de paranoia atravesarle el pecho, fría y aguda. Una oleada de pánico, una que no había sentido en años, empezó a agitarse en su estómago. Mi nombre, Sofía, resonando en sus oídos, vinculado a una empresa offshore, a propiedades que él creía suyas. No podía ser. ¿Cómo era posible que una mujer que, según él, solo se encargaba de la casa, una mujer que había firmado todos los papeles del divorcio sin decir una palabra, hubiera orquestado algo tan complejo? La Sofía que él conocía,
la Sofía que había desestimado, era incapaz de tal astucia. La Sofía que ahora observaba desde la distancia, con una calma inquebrantable, veía cómo la realidad empezaba a resquebrajar el cristal de su ilusión, una grieta que pronto se convertiría en un abismo. Su imperio, basado en su arrogancia, empezaba a temblar. El pánico que Alejandro había sentido en el restaurante, esa punzada helada en el pecho, se transformó rápidamente en una desesperación que lo consumía por completo. Abogado Roberto Díaz, con voz tensa, continuó desgranando las malas noticias, cada palabra un nuevo golpe para el castillo de naipes que Alejandro había construido. El problema no era solo el ático en el barrio de Salamanca o la finca en Cádiz, el corazón de Lógica Vidal, la propia empresa que Alejandro se jactaba de haber fundado, estaba en el centro de un torbellino legal. Alejandro, dijo su abogado con un tono que no admitía réplica, el paralegal ha estado investigando las patentes de la propiedad intelectual de Lógica Vidal, el código, el algoritmo central que usaste para construir la plataforma. Tú escribiste el frontend, lo sé, pero la patente del motor de datos predictivos, la que hace que la empresa valga más de 350 millones de euros, no está a tu nombre. Está a nombre del desarrollador original, un tal S. Ruiz, registrada en 2014. En ese instante, Sofía, sentada a miles de kilómetros, sentí una pequeña pero firme satisfacción. Había dado en el clavo. David Ruiz, mi antiguo apellido de soltera, resonaba como un eco fantasmal en la llamada. La verdad de su robo, de su vileza, comenzaba a desvelarse ante sus propios ojos. Recordaba vívidamente cómo Alejandro había rescatado el trabajo de David, el joven genio del que se jactaba haber tomado el disco duro después de su trágico final. La voz de abogado Roberto Díaz seguía, implacable, tejiendo la red que Alejandro había ignorado. Lo que hacía que la empresa, esa Lógica Vidal por la que él se había pavoneado, valiera algo, no le pertenecía. Y luego vino el golpe final, el que vació por completo la carcasa de su imperio. Alejandro, continuó abogado Roberto Díaz, su voz ya con un tinte de exasperación, los servidores de Amazon Web Services, donde se almacenaban las copias de seguridad de todo el código de la plataforma, el que hacía que Lógica Vidal funcionara, fueron purgados. La cuenta de facturación estaba vinculada a una tarjeta American Express a nombre de Sofía Castillo, la cual, curiosamente, fue cancelada hoy al mediodía. Amazon borró los servidores por impago hace una hora. No hay copias de seguridad, Alejandro, no hay absolutamente nada. Los gritos de Alejandro al otro lado de la línea, su incredulidad, su pánico, casi podías sentirlo resonando en el aire del Mediterráneo. Lógica Vidal, su orgullo, su vida, ahora era una cáscara vacía, un bonito logo con oficinas alquiladas que no hacía nada cuando se pulsaban los botones. Pero la espiral de su caída no se detuvo ahí. Abogado Roberto Díaz, con voz hueca, le dio la noticia de que la inyección de capital de 45 millones de euros que había recibido el año anterior de Geraisen Ventures, el dinero para escalar el negocio, estaba siendo reclamada. Alejandro había puesto los bienes conyugales como garantía personal, pero como acababa de firmar un decreto de divorcio donde se establecía que las casas y la propiedad intelectual no eran bienes conyugales, sino que pertenecían a los fideicomisos separados de Sofía, la garantía de ese préstamo había dejado de existir en el momento exacto de su firma. El banco está reclamando el préstamo, Alejandro. Inmediatamente. Quieren 45 millones de euros antes del cierre de mañana o se apoderarán de tus activos líquidos personales, tus cuentas bancarias, tu cartera de acciones, todo. Alejandro se quedó sin aliento, su mundo giraba. Su teléfono vibró, era mi llamada. Contestó, su voz apenas un hilo, un ruego. Sofía, gimió, Sofía, por favor. Ya has dejado clara tu postura. Has ganado. Solo dame las claves de encriptación, devuélveme la casa. Podemos renegociar. Mi sonrisa, que nadie vio, fue fría. Renegociar, Alejandro, respondí, mi voz serena, carente de emoción. Pasaste 10 años diciéndome que no entendía de negocios. Me dijiste que yo era solo un sistema de apoyo.
Me dijiste que el trabajo real lo hacían los visionarios. Su voz se elevó en un desesperado lamento. Me equivoqué. Lo siento. Fui un idiota. Y yo, con una calma que lo desarmó, le dije, sí, lo fuiste. Pero no es por eso que estoy haciendo esto. Entonces, ¿por qué? Gritó, ¿por qué destruir todo lo que construimos? Mi respuesta fue cortante, sin vacilaciones, no lo construimos, Alejandro. Yo lo construí. Tú lo vendiste. Y luego trajiste a esa mujer a mi cama, a la casa que yo decoré, la llevaste en el coche que yo pagué. Pensaste que estaba ciega porque estaba en silencio. Él, desesperado, me ofreció, la dejaré. Despediré a Carla. Lo juro. Oh, no me importa Carla, le respondí. Ella es solo un síntoma de tu enfermedad. La enfermedad es tu ego, Alejandro, y yo soy la cura. El banco está reclamando el préstamo. Iré a la quiebra. Iré a la cárcel por fraude. Y con la misma serenidad, le revelé el golpe final, lo sé. Envié la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción esta mañana. Buena suerte, Alejandro. Tengo una reserva para cenar. La línea se cortó. El juego había terminado para él. Si todavía están aquí conmigo, les pido, por favor, que dejen un comentario con el número 1. Esto me hará saber que hay amigos que me acompañan en este viaje. Vuestra presencia es la mayor motivación para que pueda seguir contando la última parte de mi historia. El declive de Alejandro Vidal no fue lento, sino un precipicio. Apenas 24 horas después de mi llamada, la noticia ya había estallado. Director de Lógica Vidal bajo investigación por fraude de valores. Activos clave desaparecidos, gritaban los titulares de los principales diarios económicos del país. Carla, la que fue su amante, fue la primera en sentir el inminente naufragio. Ella estaba en el apartamento que Alejandro le había alquilado en un barrio de moda de Madrid, viendo las noticias en una enorme pantalla. Cuando el presentador mencionó la inminente quiebra y la incautación de activos personales, su rostro cambió. Comprendió al instante que los costosos regalos que Alejandro le había hecho, como el brazalete que lucía en su muñeca, serían los primeros en ser reclamados. Rápidamente, recogió 50.000 euros en efectivo y unos relojes que Alejandro guardaba para emergencias, y huyó hacia el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, bloqueando su número. Para Alejandro, que volvía a casa buscando consuelo, solo encontró un silencio y una ensalada medio comida sobre la mesa de centro, el eco de una huida sin despedida. Pero antes de eso, él ya estaba viviendo su propio infierno. Su infierno, en este caso, era la sala de juntas de Lógica Vidal. Alrededor de la mesa se sentaban los directores, hombres y mujeres que habían invertido millones de euros en su visión. No estaban contentos. Explíqueme esto como si fuera una niña de 5 años, Alejandro, dijo directora Emilia Soler, la principal inversora de Geraisen Ventures, con una voz que cortaba el aire. Te divorcias de tu esposa, no le das nada y ahora ella es dueña de la propiedad intelectual de la empresa. Alejandro, con la camisa empapada de sudor en las axilas, balbuceó, es un malentendido. Un error administrativo en el registro de la patente. Lo estamos aclarando. ¿Un error administrativo? Directora Emilia Soler arrojó un expediente sobre la mesa. Acabo de hablar con la abogada de Sofía, o mejor dicho, la abogada de Némesis Inversiones. Ofrecen licenciarnos la propiedad intelectual. Nos ofrecen arrendarnos el código que creíamos poseer. Arrendar nuestro propio código, gritó Alejandro, golpeando la mesa. Es una humillación. Pero ya no tenía voz ni voto. El consejo, con un voto unánime de censura, lo despidió. Eres un pasivo, Alejandro, dijo directora Emilia Soler. Y francamente, parece que tu exesposa fue el cerebro de la operación desde el principio. Preferimos hacer negocios con ella.
Alejandro salió de las oficinas con una caja de cartón, sintiéndose diminuto, un exmillonario despojado de todo. En las calles adoquinadas de su antiguo imperio en un distrito tecnológico emergente en las afueras de Barcelona, lo esperaban los paparazzi, sus flashes cegándolo. Alejandro, ¿es cierto que estás en quiebra? ¿Sofía planeó todo esto? ¿Dónde está Carla? Intentó subir a su Tesla, pero la aplicación le denegó el acceso. El coche, registrado a nombre de la empresa, ya no le pertenecía. La ira lo consumió, pataleó el neumático una y otra vez, las lágrimas brotaban por su rostro. Un multimillonario convertido en mendigo en menos de 48 horas. Las cámaras capturaron cada segundo de su humillación. Pero la historia no había terminado para él. Con la esperanza desesperada de salvar su reputación, de manipular una vez más la narrativa, Alejandro accedió a una entrevista en el programa de entrevistas más seguido de la televisión nacional. Él se preparó meticulosamente para el papel de víctima, el genio incomprendido, despojado de su imperio por una esposa calculadora y un multimillonario sombrío. En el set, bajo las brillantes luces, Alejandro comenzó su relato, su voz teñida de un dolor fabricado. Confié en ella, pasé 10 años construyendo un futuro para nosotros. Trabajé 18 horas al día mientras ella disfrutaba del estilo de vida. Y cuando me encontré en un aprieto, en lugar de apoyarme, ejecutó una adquisición hostil premeditada. No es solo un divorcio, es espionaje corporativo. El presentador, un hombre con una reputación de tiburón televisivo, se deleitaba con el drama. Pero justo cuando Alejandro se disponía a lanzar su golpe más venenoso, las luces del estudio parpadearon, la enorme pantalla detrás de él se volvió estática y luego negra. Una onda sonora apareció, un archivo de audio. Y de los altavoces del estudio, resonó una voz inconfundible, la voz de Alejandro, pero no la voz lastimera que estaba usando ahora, sino la arrogante y borracha de meses atrás, grabada en la privacidad de su dormitorio con Carla. Los inversores son unos tacaños, Carla, lo juro. Entro allí, suelto unas palabras de moda como redes neuronales y sinergia, y ellos simplemente escriben los cheques. Luego, la voz de Carla, preguntando, ¿pero no te preocupa que descubran lo del código? Y Alejandro, riendo, respondió, ¿descubrir qué? ¿Que yo no lo escribí? ¿Quién se lo va a decir, David Ruiz? Era un genio, pero era débil. Murió de sobredosis, Carla. Murió en esa residencia y dejó su portátil abierto. Yo no lo maté. Solo rescaté su trabajo. Cogí el disco duro. Él ya no lo necesitaba. Cogí Atlas, lo rebauticé Lógica Vidal y gané cientos de millones de euros. Es selección natural. El audio se cortó. El silencio en el estudio fue absoluto, más denso que la gravedad. El presentador miró a Alejandro, no con la mirada de un entrevistador, sino con puro asco. ¿Robaste el código de un chico muerto? Alejandro gritó, es un defake. Inteligencia artificial. Sofía está haciendo esto, me está incriminando. Pero la pantalla detrás de él cambió de nuevo. Esta vez, no era audio. Era un documento, un informe policial de 2014, un registro de pruebas del campus. Enumeraba los artículos encontrados en la habitación de David Ruiz en el momento de su muerte, un portátil con el disco duro desaparecido. Y junto a él, un recibo de una casa de empeños de una ciudad universitaria, fechado 2 días después de la muerte. Vendido, un disco duro. Vendedor, Alejandro Vidal. Ella tenía los recibos. El presentador no pudo evitarlo. Corte la señal, gritó Alejandro, lanzándose hacia las cámaras. Dejen de filmar. Los demandaré a todos. Cayó sobre un cámara, tirando el equipo al suelo. La señal en vivo se desvió, mostrando un ángulo borroso de Alejandro Vidal forcejeando con los guardias de seguridad, gritando obscenidades. «Quítenme las manos de encima».
Soy el director ejecutivo. Soy un visionario. En la sala de control, el productor, con una sonrisa sombría, le dijo al presentador: acabamos de emitir eso para millones de personas. Él asintió lentamente. Sí, y creo que acabamos de ganar un premio. La Guardia Civil lo detuvo allí mismo, en el escenario, ante millones de espectadores. La caída de Alejandro, tras el espectáculo vergonzoso en la televisión nacional, fue brutal y sin red. Las 142 llamadas perdidas en su teléfono eran apenas el eco de su mundo desmoronándose, mensajes de su madre preguntándole si había robado a David Ruiz, y de abogado Roberto Díaz, que se excusaba de su defensa, le anunciaban una orden de arresto de la Guardia Civil. El fraude de valores era una cosa, pero admitir el robo de propiedad intelectual a un hombre fallecido habría una década de demandas, la familia Ruiz, los inversores, todo se le venía encima. Necesitaba huir, pero sus cuentas estaban congeladas, sus tarjetas inservibles. Recordó entonces un último as bajo la manga, un fondo apocalíptico que había escondido años atrás en la finca de la costa de Cádiz, 2 millones de euros en efectivo, en un compartimento secreto en la bodega. Nunca se lo había dicho a nadie, ni siquiera a mí, Sofía. Su única esperanza era llegar allí, coger el dinero y fletar un barco privado hacia algún rincón lejano, quizás el Caribe. Encontró una sudadera sucia en un contenedor de ropa usada, y con la capucha puesta, inició su desesperada fuga. El tren era arriesgado por las cámaras, un coche de alquiler imposible. Robó una bicicleta, pedaleando durante 6 horas para salir de Madrid, sintiendo cada pedalada como un martillazo en su orgullo, antes de conseguir que un camionero que no hablaba español ni veía las noticias lo llevara el resto del camino. Cuando Alejandro llegó a la finca de Cádiz, ya era de noche, el Atlántico rugía furioso y la lluvia caía a mares. La inmensa casa, que una vez fue nuestro refugio de verano, se alzaba oscura y silenciosa contra el temporal. Saltó la valla, conociendo los puntos ciegos de las cámaras de seguridad que él mismo había instalado años atrás. Se arrastró por los cuidados jardines, tiritando, su bicicleta robada abandonada entre los setos. Llegó a las puertas de la bodega, cerradas con llave. Tecleó el código, 1984, un detalle que él creía ingenioso. La cerradura hizo clic y se deslizó dentro. El aire olía a roble y polvo, el fantasma de los vinos caros que ya no podría beber. Con la linterna de su teléfono, recorrió las estanterías, sus manos temblorosas. Finalmente, llegó a la pared del fondo, al compartimento del climatizador. Con dedos doloridos, intentó abrir el panel falso, sus uñas se rompieron. Tomó una botella de vino y la estrelló contra la madera, las astillas volaron. Arrancó el panel y metió la mano en la cavidad oscura. No encontró nada, solo aire. No, susurró, su voz apenas audible. Buscó más profundo, frenéticamente. La bolsa de lona, los 2 millones de euros, tenía que estar allí, pero estaba vacía. Entonces, la voz. Me escuchó. Buscabas esto, Alejandro. La voz parecía venir de todas partes, envolviéndolo. Alejandro se giró bruscamente, dejando caer su teléfono. ¿Quién está ahí? De repente, las luces de la bodega se encendieron con una intensidad cegadora. Tuvo que cubrirse los ojos. En lo alto de las escaleras de la bodega, sobre una caja de madera, había un ordenador portátil. La pantalla estaba abierta y en ella, en una videollamada en vivo, estaba yo. Sentada en el camarote del yate, vestida con una bata de seda, me veía cálida y cómoda. Y en mi mano, un fajo de billetes de 100 euros, con los que me abanicaba lentamente. Sofía, jadeó Alejandro, su voz un eco de la desesperación. Tú lo cogiste. Con una calma absoluta, le respondí a través de los altavoces, lo cogí hace 3 años, Alejandro. ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta de que retirabas 2 millones de euros? Yo manejaba las cuentas, vi la retirada. Te seguí. Te vi esconderlo.
Necesitaba que tuvieras un destino, Alejandro. Sabía que cuando el mundo colapsará, correrías a tu pequeña red de seguridad como una rata al queso. Alejandro se desplomó de rodillas en el frío hormigén, sollozando. ¿Por qué? ¿Por qué torturarme? Simplemente llama a la policía. No llamé a la policía, Alejandro, dije con voz suave. Llamé a alguien más. Llamé a la madre de David Ruiz. Es una mujer encantadora, ¿sabes? Ha estado de luto por su hijo durante 10 años, pensando que era solo un adicto que malgastó su vida. No sabía que era un genio. No sabía que su mejor amigo le robó su legado. Alejandro dejó de respirar. Señora Ruiz, susurró. Le envié las grabaciones, Alejandro. Y le envié la ubicación de esta casa. Le dije que quizás te pasarías por aquí. Ella no puede viajar tan rápido, pero tiene un abogado muy agresivo, y llamaron a la policía local para denunciar a un intruso en la propiedad. Una propiedad que, como sabes, pertenece a Némesis Inversiones. Las sirenas comenzaron a aullar en la distancia, cada vez más cerca. Me tendiste una trampa, dijo Alejandro, la derrota inundándolo por completo. Corregí el balance, Alejandro. Tú construiste un castillo en la arena. Yo solo esperé a que subiera la marea. Él me miró a través de la pantalla, a la mujer que había subestimado durante una década. Comprendió entonces que el silencio durante el divorcio no había sido su misión. Había sido la respiración profunda de una francotiradora antes de apretar el gatillo. ¿Quién eres?, me preguntó. No eres la mujer con la que me casé. Sonreí levemente a la cámara, mis ojos duros como diamantes. La mujer con la que te casaste fue un papel que interpreté. Un papel que tú escribiste para mí. La esposa hermosa. La sombra. Pero olvidaste una cosa sobre las sombras, Alejandro. ¿Qué? Se hacen más largas cuando el sol se pone. Y ahora, para ti, está muy oscuro. Las puertas de la bodega se abrieron de golpe. Guardia Civil. Manos arriba. Los focos cortaron la penumbra. Los agentes descendieron por las escaleras, con las armas en alto. Alejandro levantó las manos. Me miró una última vez en la pantalla del portátil. Yo alcé mi copa de champán. Adiós, Alejandro. La pantalla se puso en negro. Él había caído en la última trampa, y esta vez, no habría escapatoria. 18 meses más tarde, el sonido metálico de la puerta de su celda era el único reloj que le quedaba a Alejandro Vidal. Dentro del centro penitenciario de Soto del Real, el tiempo no se movía en horas o minutos, sino en recuentos, la mañana, el almuerzo, la noche. Alejandro se sentaba al borde de su litera, mirando un cuaderno en blanco. Llevaba 6 meses intentando escribir sus memorias, con un título grandilocuente que solo él podía concebir, El algoritmo Ícaro, cómo construí el futuro y fui robado por el pasado. Pero cada vez que acercaba la barata pluma al papel, la mano le temblaba, incapaz de dar forma a las palabras. Él no era el lobo de la bolsa, ni un forajido glamuroso, de hecho, en prisión, era un chiste. Los otros internos, en su mayoría estafadores y traficantes, le llamaban el informático. Si la televisión de la sala común se estropeaba, le obligaban a arreglarla. Si el mando a distancia dejaba de funcionar, se lo tiraban a la cabeza. Lo había perdido todo, el dinero había desaparecido, incautado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y los bancos, las casas estaban vendidas. Carla, la que fue mi amante, ahora protagonizaba un reality show donde se burlaba abiertamente de su desempeño íntimo ante millones de espectadores, mostrando su superficialidad al mundo. Pero lo peor no era la pobreza ni la humillación pública, era el silencio. Alejandro solía estar rodeado de ruido, aplausos, notificaciones, aduladores riéndose de sus chistes. Ahora, el mundo simplemente lo había silenciado. Había enviado 20 cartas a Sofía, había implorado perdón,
había rogado por un préstamo, había suplicado tan solo escuchar mi voz, pero ella nunca había respondido, ni una sola vez. Su silencio era un muro de prisión más grueso que el hormigón que lo rodeaba, una condena que iba más allá de las rejas. Un día, la rutina de la prisión se rompió cuando un guardia, golpeando los barrotes con su porra, gritó: «Vidal. Hora de la tele. ¿Vienes?» Alejandro suspiró, su respuesta automática fue no, estoy escribiendo, pero la siguiente frase del guardia le hizo soltar la pluma y apresurarse hacia los barrotes: «Te lo estás perdiendo, tu ex sale en un prestigioso canal de noticias de economía». Corrió a la sala común, donde un grupo de internos estaba reunido alrededor del pequeño televisor, comiendo palomitas de maíz. En la pantalla, un titular brillaba en azul intenso: «La nueva era de la inteligencia artificial ética, Sofía Castillo, conferencia magistral en Zúrich». Alejandro se abrió paso entre los reclusos para ver mejor. Allí estaba yo, Sofía Castillo, en un escenario que parecía una nave espacial, con una iluminación suave y etérea. Ya no llevaba los severos trajes de negocios que me habían servido de armadura en los tribunales. Vestía un elegante traje de seda blanco que fluía como el agua, irradiando una imagen de juventud, poder, y lo más sorprendente para él, felicidad. Hablaba a una multitud de 3000 de los líderes más influyentes del mundo, mi voz tranquila y resonante. Durante una década, dije, se nos dijo que la tecnología requiere disrupción, que para construir algo grande, hay que romper cosas, hay que romper reglas, hay que romper personas. La cámara enfocó la primera fila. Comandante Ricardo Soler estaba allí, con aspecto orgulloso, y a su lado, una mujer mayor con canas y gafas gruesas. Alejandro la reconoció al instante, era la señora Ruiz, la madre de David. Pero eso era una mentira, continué, la verdadera innovación no se trata de robo, no se trata de velocidad a costa de la verdad. Hoy, me enorgullece anunciar el retiro de la marca Lógica Vidal. La multitud murmuró. Alejandro apretó el respaldo de una silla de plástico con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No te atrevas, pensó, su mente en un torbellino, no borres mi nombre. Mi voz resonó con claridad: el nombre Vidal representa un legado de ego, representa una caja negra donde el crédito entra y las mentiras salen. Hoy, estamos relanzando nuestra marca, estamos devolviendo el código fuente a la comunidad académica y estamos lanzando una nueva plataforma dedicada a la predicción de datos de código abierto y transparente. Detrás de mí, la enorme pantalla cambió. El logotipo de Lógica Vidal, una T afilada y agresiva, se hizo añicos en polvo digital, y en su lugar, se formó un nuevo logotipo, un diseño geométrico simple y elegante, con el nombre, la Fundación Ruiz. Mi gesto se dirigió hacia la señora Ruiz en la primera fila, quien, llorando, sostenía la mano de comandante Ricardo Soler. Estamos nombrando la empresa en honor a su verdadero arquitecto, dije. Todos los beneficios de la plataforma Ruiz se destinarán a financiar la educación STEM para estudiantes desfavorecidos y a apoyar programas de recuperación de adicciones. No estamos aquí para crear multimillonarios, estamos aquí para enmendar el pasado. La multitud estalló en una ovación de pie, un rugido de aprobación que hizo temblar los altavoces de la televisión de la prisión. Alejandro se quedó mirando la pantalla, su rostro descompuesto. Ella había hecho lo único que él no podía concebir, no solo se había quedado con el dinero, no solo había tomado el poder, lo había entregado. Había destruido su legado, no robándolo, sino demostrando que carecía de valor comparado con la verdad. Joder, Vidal, rió el recluso a su lado, dándole una palmada en la espalda. Acaba de tirar tu nombre por el retrete y le ha sacado una deducción de impuestos. Eso es frío, eso es hielo puro. En la pantalla, un reportero se acercó a mí mientras bajaba del escenario. Señora Castillo, ¿tiene algún comentario para su exmarido? Actualmente cumple 5 años en una prisión federal. ¿Tiene algo que decirle? Me detuve. Miré directamente a la lente de la cámara. Por un segundo, Alejandro sintió que lo miraba directamente al alma,
viendo su sucio mono de prisión, su pelo canoso, su desesperación. Hice una pausa. El mundo contuvo la respiración, esperando un insulto, un alarde, un momento de reivindicación. Yo sonreí, una pequeña y enigmática curva en mis labios. No, dije, y luego me di la vuelta y me fui. La pantalla pasó a un anuncio de seguros de coche. Alejandro se quedó allí mientras los otros internos reían y se dispersaban. Se miró las manos, dándose cuenta de que temblaba. Yo no había discutido durante el divorcio, no había discutido durante la toma de control, y no discutiría ahora. Le había concedido el castigo definitivo. Lo había vuelto irrelevante. 3 meses después, llegó un paquete a la sala de correo de la prisión. Era un sobreacolchado estándar. La dirección del remitente, Némesis Inversiones, Islas Caimán. Alejandro lo abrió con los dientes, el corazón martilleándole, con una mezcla de esperanza y terror. ¿Sería dinero? ¿Sería una carta? ¿Sería una señal de que yo todavía me preocupaba, aunque fuera un poco? Volcó el contenido sobre su catre. Era un libro, una primera edición de El Conde de Montecristo. No había nota, no había inscripción, solo una pequeña nota adhesiva amarilla en la portada con un único símbolo dibujado a mano, una cara sonriente. Alejandro se quedó mirando el libro. Tocó la portada y, por primera vez en 2 años, se echó a reír. Rió hasta que le dolieron las costillas. Rió hasta que las lágrimas corrieron por su rostro y empaparon las sábanas de la prisión. Rió porque finalmente comprendió la broma. Él nunca fue el protagonista de esta historia. Solo fue el villano en la historia de origen de ella, y el villano nunca tiene la última palabra. Y así concluyó el acuerdo silencioso. Aquí, en el crepúsculo de esta historia, la imagen de Alejandro y Sofía se desdibuja para dejarnos con una verdad más profunda. Alejandro Vidal no cayó por falta de visión o poder financiero. Su verdadero fracaso radicó en su miopía humana, en su obstinación por juzgar el valor de las personas por su apariencia o su utilidad superficial. Con su arrogancia, Alejandro no solo despreció a la mujer que había sido su compañera, sino que subestimó la fuerza silenciosa que se gestaba justo a su lado. Su imperio se desmoronó no por un ataque externo, sino por la corrosión interna de su propio desdén y la ceguera hacia el verdadero intelecto y la resiliencia de quienes le rodeaban. La soberbia, en este caso, fue el verdadero arquitecto de su ruina. La traición de Alejandro hacia Sofía no fue un signo de su fortaleza, sino de una profunda inseguridad. En el fondo, su ego frágil necesitaba constante validación, la sensación de ser indispensable y el centro de un universo que él mismo controlaba. Por ello, una mujer autónoma, inteligente, que se movía con gracia y discreción fuera de su órbita de necesidad, representaba una amenaza insoportable. Él no buscó una compañera, sino un reflejo de su propia grandeza, y al encontrarse con la tranquila pero inquebrantable determinación de Sofía, su vulnerabilidad se expuso, obligándolo a actuar de formas destructivas que, irónicamente, culminaron en su propia aniquilación. Necesitaba que ella fuera débil para sentirse fuerte. La verdadera victoria de Sofía no se midió en la acumulación de riquezas ni en el humillante espectáculo de la caída de Alejandro. Su triunfo residió en la inquebrantable dignidad con la que se desprendió de un pasado tóxico. Al retirarse sin explicaciones ni lamentos públicos, al vivir de acuerdo con sus propios valores y al resarcir una injusticia, la de David Ruiz, que trascendía su propia venganza personal, Sofía afirmó que la verdadera libertad es la autenticidad y la integridad. No fue la aniquilación del otro, sino la reafirmación de uno mismo, lo que marcó su camino hacia una vida plena y significativa. Ella entendió que la mejor respuesta a la deslealtad no es el rencor, sino el florecimiento personal. La dignidad, una vez encontrada, es un puerto seguro. ¿Y usted, qué cree que es la verdadera victoria? La historia de Sofía Castillo concluye aquí. ¿Qué piensa usted sobre las decisiones que Sofía tomó en este largo camino? ¿Hubiera actuado usted de otra manera si se encontrara en su lugar, enfrentando el desdén y la traición de la vida?
Comparta sus pensamientos en la sección de comentarios, le aseguro que leo cada uno de ellos, valorando profundamente su perspectiva y su compañía en estas reflexiones, que nos conectan más allá de las palabras. Si esta historia le ha conmovido o le ha invitado a meditar sobre el verdadero valor de las personas y la dignidad, no olvide dejar un me gusta, es un gesto pequeño que significa mucho para mí. Comparta este relato con aquellos a quienes cree que también les hará pensar, y por supuesto, suscríbase al canal para que no se pierda las próximas voces, los próximos secretos y los nuevos enigmas que aún esperan ser contados. Su apoyo es el viento que impulsa estas narraciones. Nos vemos muy pronto en la próxima historia, en un nuevo viaje por los vericuetos del alma humana y las lecciones que la vida nos depara. Y quién sabe, quizás la próxima vez, sea usted el centro de nuestro relato, la protagonista o el protagonista de una lección aún por descubrir.